Entonces, para que sepan un poco con quién nos estamos enfrentando, con quién tenemos el gusto de hablar, el doctor Álvaro Telles, claro. El doctor Álvaro Telles es pediatra y médico familiar de la Universidad Católica, tiene un magíster en salud pública, ¿ya? Y además fue director de la red ambulatoria de salud UCE. Además de todo, es docente de nuestra universidad, creo que a algunos alumnos de quinto le hizo clases, así que para que lo aprovechemos y esto, generemos una conversación. Va a ser una presentación, como ya dije, y después si tenemos preguntas sobre la presentación, preguntarle para generar después el conversatorio. ¿Ya? Entonces, bueno, buenas tardes, perdón por el atraso, pero está complicado el tráfico. Bueno, me pidieron que conversáramos sobre el sistema de salud en Chile. Este es un tema que ustedes en la carrera van a revisar con mayor profundidad probablemente en séptimo año. Pero como es atingente al contexto donde atendemos a los pacientes que ustedes están empezando a ver, entiendo la inquietud de conocer algo más sobre el sistema. Yo les propongo que veamos algunas pocas diapositivas que van a dar un marco general y después conversemos de la inquietud o preguntas, advirtiendo eso sí que obviamente en este poco rato no vamos a alcanzar a entrar en todos los temas ni a profundizar como quizá en algunos ustedes les gustaría, pero podemos conversar de los temas que más les preocupen. Así que si quieren me dejan mostrarle un panorama general y después conversamos, ¿les parece? En general, en los sistemas de salud en los países hay que ejercer distintas funciones, y están las funciones de rectoría, regulación, provisión, que es la entrega de los servicios directamente a la población, y el financiamiento y aseguramiento. Y ahí ustedes ven las entidades que en Chile se hacen cargo de estas funciones, yo les sugiero que si no entienden algo, por ejemplo lo que una Seremi, me preguntan, ¿ya? Y así pasamos rápido por las cosas que son obvias y ahí informamos sobre aquello que hay que destacar. El Ministerio de Salud es el gran rector, o sea, el que da las políticas, las normas, los criterios sobre el cual se organiza todo el sistema de salud en Chile. La regulación, que tiene que ver con controlar que el sistema funcione como debe operar, está a cargo de las Secretarías Regionales Ministeriales y de la Superintendencia de Salud. La entrega de los servicios, la provisión está encargado de los servicios de salud y los prestadores privados, y el financiamiento y aseguramiento está en FONASA y SAPRI y Mutuales. El sistema, por lo menos de sistemas de atención en salud, se organiza de esta manera. Distinguimos que hay tres grandes aportadores de financiamiento. Y esto es re importante que lo consideremos, porque las personas constituyen un gran fuente de financiamiento del sistema de salud en Chile. Y de hecho, Chile es de los países, dentro de los países desarrollados de la OCDE, que el gasto de bolsillo de las personas es de los más altos en salud. El Estado, que es el gran aportador, y empresas que aportan solamente en el ámbito de las mutuales para todo lo que es salud laboral. Ahí es donde hacen un aporte especial las empresas. Algunas empresas pueden hacer aportes adicionales en forma voluntaria para seguros complementarios de salud, pero eso ya son decisiones locales de la empresa. Pero por ley tiene que hacer un aporte al sistema de mutuales que atienden al sistema, a los problemas de salud laboral. El Estado, que es el principal aportador, recibe fondos fiscales desde los impuestos y también recauda desde FONASA, a través del 7% de salud. Ustedes saben que en Chile existe una cotización obligatoria a salud que es del 7% de todos los trabajadores dependientes. Esto no es opcional, y por lo tanto cada persona que tiene un sueldo le van a sacar de ese sueldo un 7% como mínimo. Si esa persona está cotizando en el sistema público, o sea a través de FONASA, ese 7% va directo a FONASA. Si cotiza en el mundo de las ISAPRES, ese 7% va a ISAPRE y financia
el plan o parte del financiamiento del plan que la persona decide tener. Generalmente alcanza para una parte de ese plan, salvo que el que esté contratando el plan sea un hombre joven que trabaje, que probablemente con su 7%, sobre todo si un médico en esta escuela de medicina, va a poder pagar un muy buen plan de salud. Desgraciadamente lo mismo no le pasa a las doctoras, que no le alcanza, porque los planes de las doctoras son más caros por su género. Entonces, los seguros de salud son las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema propio, FONASA, que es el gran seguro público, las ISAPRE y las mutuales, que funcionan en cuanto a asegurar solamente la atención de salud laboral de accidentes del trabajo. Y ahí están los prestadores, que son los más típicos. ¿Ahora sí? Bueno, esto ya lo vimos, pasa a la siguiente. Aquí es un poco lo que estábamos diciendo, así que pasemos también para llegar rápido a las preguntas. A ver, FONASA es una entidad muy importante dentro del sistema. Como les dije ya, cumple un rol de asegurador, pero además de ser asegurador, cumple un rol de financiador y de ser caja del sistema público de salud en general. Y eso significa que tiene un rol de recaudar, administrar y distribuir los fondos de salud, financiar las prestaciones de las personas que están afiliadas a FONASA, y además tiene un rol, de aquí se sale un poco de su rol de financiador y asegurador y empieza a ser un rol regulador en cuanto a que propone los aranceles de las prestaciones que en el mercado de la atención están siendo aseguradas o garantizadas. Y esto es muy importante porque cuando una ISAPRE hace un plan de salud, como mínimo tiene que financiar las prestaciones codificadas por FONASA. El típico ejemplo que les doy es el de la resonancia magnética. La resonancia magnética, cuando apareció como prestación, no estaba reconocida por FONASA, no tenía código FONASA, y eso significaba que las ISAPRES no estaban obligados a incorporarla en la cobertura de los planes. Cuando FONASA lo incorporó entre sus códigos, la ISAPRE ya por obligación tenía que cubrir parte del costo de esa prestación a los afiliados. Entonces, de ahí que FONASA juega un rol no solo asegurar, sino que empieza a regular cómo funciona este mercado, especialmente privado de la salud. Dame el siguiente. Ustedes saben que el sistema de salud, especialmente en el mundo asegurador y prestador, está dividido en el sector privado y público. El sector público es el que regula en cuanto a su financiamiento y seguro FONASA. Cerca del 80% de la población chilena está en FONASA, está bajo el alero de este seguro público. Y las ISAPRE no alcanzan al 20%, llegan como un 18%, porque hay otra fracción que está en manos hoy día de las Fuerzas Armadas y de otras entidades que tienen sistemas propios, pero el principal seguro y prestador de salud en Chile es el público, el FONASA. Ahora, las personas que están inscritas en FONASA para tener cobertura en el sistema público están separadas en 4 niveles. El nivel A es cuando el sistema FONASA reconoce que una persona es indigente o no tiene cómo financiar su salud, y siendo ciudadano chileno tiene derecho a la salud, por lo tanto se le asigna una categoría o nivel A de FONASA, con lo cual a través de ese medio tiene acceso a todo el sistema de atención que el sistema público de salud en Chile. Del grupo B hasta el D estamos hablando de trabajadores que tienen un salario, por lo tanto están cotizando un 7%, y de acuerdo al nivel de cotización o de renta, están en el nivel B, que es la renta más baja, C y D, que es la renta más alta dentro de esta escala de FONASA. De esa manera, estas personas
que tienen una cotización en FONASA tienen acceso a atenderse en el sistema público, o sea, en los hospitales y centros de atención públicos en todo el país, pero además tienen acceso a la modalidad de libre elección de FONASA, que es el mecanismo por el cual el paciente beneficiario de FONASA compra un bono y viene, por ejemplo, al Centro Médico San Joaquín y se atiende en el Salud Nuestra. Ahí está usando lo que hablamos, el sistema de libre elección, que es la modalidad que se abrevia así, que es un sistema agregado a la modalidad institucional, o MAI, que es la que da el sistema público. Entonces, dentro del beneficiario de FONASA, el grupo A no tiene acceso a esta modalidad de libre elección para atenderse en el mundo privado, mientras que el resto de los grupos sí. Dame la siguiente. Ustedes seguramente han oído, escuchado hablar del Plan Auge. El Plan Auge forma parte de la reforma de salud que fue impulsada a partir del año 2002. Y ustedes saben que garantiza estos 4 aspectos de atención que son muy importantes: el acceso, la oportunidad, calidad y protección financiera. Y este plan de garantía explícita en salud partió en el año 56, o sea, en el año 2006, con 56 problemas, y hoy día ya están cubriéndose 80 problemas de salud, están bajo regla FONASA del GES. Yo les voy a enunciar temas y después nos metemos a conversar en los que les interesen, pero si me meto a explicarles GES en profundidad, eso no va a ir el tema. El sistema de prestadores está organizado, como les decía, en el sistema público y privado. La Red de Salud de la Universidad Católica es un ejemplo de un prestador privado, ¿ya? Pero el Hospital Sotelo del Río es parte del sistema público de atención. El sistema público de atención está organizado a lo largo de todo el país por región, y en cada región tiene servicios de salud que se supone dar una cobertura completa a toda la población en el ámbito rural y urbano. Esa es una de las grandes características del sistema de salud chileno. El año 1952, cuando se crea el Servicio Nacional de Salud en Chile, lo que se hace es garantizar una cobertura completa a toda la población chilena desde la Antártica hasta Arica. Y por esa razón, y ese es uno de los grandes motivos por el cual somos capaces de implementar programas y políticas de alcance público con altas coberturas, como vacunas, como controles de salud, que nos permiten tener muy buenos indicadores de salud. Chile es un país que, desde el punto de vista de los indicadores de salud, está al nivel de los países desarrollados, tipo España, Inglaterra, etc., pero gastando bastante menos, gracias a la calidad del sistema o la organización del sistema de salud público que tenemos con gran cobertura nacional. Esto está copiado de la página web del Ministerio de Salud. Si ustedes se meten, ahí está la descripción. Ustedes pinchan cada una de las regiones y les va a dar un mapa con toda la distribución, con las direcciones y teléfonos de todas las entidades prestadoras públicas de salud en Chile. No existe nada similar para el mundo privado. O sea, si ustedes quieren saber dónde están los prestadores privados, ahí van a tener que ustedes navegar por sí solos y hacer todo el descubrimiento uno por uno. Hasta aquí dejo esta primera visión muy general para que conversemos, que nos lea lo que creo que a todos nos interesa más. Bueno, doctor, le estamos muy agradecidos que haya podido visitarnos y haya dado esta presentación. Y ahora dejamos el micrófono abierto a aquellos que quieran hacer un comentario o alguna pregunta. Buenas tardes. Yo quería preguntar respecto a
a cómo se va conectando y articulando FONASA con la ISAPRE. Mi pregunta específica es qué pasaba con un cotizante que había estado dando dinero a la ISAPRE durante toda su vida activa y cuando llegara viejo se le lanzaron las pólizas, por ejemplo, y decidiera no puede seguir pagando esta póliza y migra hacia FONASA. ¿Es un dinero que quedan en la ISAPRE o migran por él hacia FONASA? O sea, es decir, ¿se transforman en utilidades para la ISAPRE o pasan al Fondo Nacional de Salud? Tu pregunta ¿se escucha? Tiene varios componentes. Primero que hay que aclarar que el seguro de salud que da una ISAPRE no es una capitalización individual, como lo es la AFP, por ejemplo. En la AFP uno cotiza y se va capitalizando tu cotización previsional para que después que jubile tenga un fondo de retiro. En el caso de salud no es así. Tú cotizas para tener derecho a un plan de salud de ISAPRE que te da cobertura por todas las prestaciones que ahí aparecen en el plan. Pero no vas guardando ningún capital acumulado. Por lo tanto, cuando tú vas cumpliendo edad y si tuvieras que salir del sistema ISAPRE, tú no aportas ningún capital, no has traspasado ningún capital en tu nombre a ninguna parte. Ese dinero siempre estuvo funcionando al interior de la ISAPRE como parte de su financiamiento y de su gasto. Ahora, eso obviamente forma parte del margen de utilidad que la ISAPRE tiene. O sea, la ISAPRE tiene una utilidad, un margen, que se produce porque las personas que están afiliadas a ella cotizan la prima del plan y eso le deja un excedente porque el gasto es menor que el ingreso. Ahora, cuando una persona va llegando a etapas mayores dentro de las ISAPRES, la ISAPRE teóricamente no puede sacarlo del sistema, ¿no? Pero ahí es donde se dice que las personas están atrapadas, porque si ellos deciden moverse de una ISAPRE a otra, la ISAPRE sí tiene la libertad para no aceptarlo. Entonces ellos pueden rechazar a ese paciente porque es demasiado riesgo, entonces lo dejan fuera. Entonces una persona que va cumpliendo etapas va a tener que quedarse dentro de la ISAPRE que está. Pero lo que sí hace la ISAPRE es cobrarle primas cada vez mayores. Las primas que son cobradas, y por eso les daba el ejemplo del hombre y la mujer, a las personas tienen que ver con su riesgo en salud. Y las personas, como ustedes saben, a medida que van envejeciendo, va aumentando su riesgo de enfermarse y por lo tanto de gastar más. Entonces la ISAPRE les cobra más. Y por ese motivo es que muchas personas que llegan a esa edad, primero caen sus ingresos y su cobro de ISAPRE aumenta y tienen que migrar, salirse del sistema ISAPRE e irse a FONASA. Y en ese caso se van con su 7% o con su derecho de estar en FONASA, pero no tienen ningún beneficio adicional. O sea, realmente no aportan dinero a FONASA al momento de los datos. Si no ocupan ese fondo, ya la utilidad realizada. Así es. Yo tengo una pregunta. Respecto ya pensando en una posible reforma de ISAPRE, del sistema de salud, porque yo creo que queda claro que el sistema que tenemos ahora es muy distinto. Quería preguntarte un poco sobre la diferencia entre el sistema multiseguro y el sistema de fondo único, que es un poco lo que se discutió hace un poco y no lo tengo bien claro. Bueno, yo no soy experto en el tema de los seguros ni del financiamiento en Chile, digamos. Es un tema no tan fácil de responder. Aclarar, desde la introducción de tu pregunta, hoy día en Chile está en revisión este sistema y lo que se está haciendo es agregando más regulación a la convivencia entre el mundo privado y público, porque la gran crítica y cuestionamiento es que el sistema privado de ISAPRE es un sistema al principio muy libre, muy desregulado, que favorece un lucro que puede ser calificado de excesivo en términos de salud, a costa de que la ISAPRE ha tenido posibilidades de captar a la población más sana y con mayores ingresos. Y por lo tanto, se agarra la mejor parte del negocio,
y queda en FONASA la población más pobre y la con mayor riesgo. Por lo tanto, en FONASA no hay opción para el sistema público de atender a toda esa población. Entonces ahí se produce una situación que necesita mayor regulación, a la que incluso hoy día existe. Hoy día tenemos más regulación que la que teníamos a partir de 10 años. Pero a pesar de todo, todavía hace falta darle mayor equilibrio. Y por eso está en proyecto una reforma del sistema de financiamiento y especialmente el mundo privado, que considera entre sus opciones, pero los expertos están analizando distintas modalidades. Ustedes se acuerdan que hubo una comisión encargada por la presidenta que presentó una propuesta de reforma al sistema de financiamiento. Y ahí aparece el concepto que tú estás describiendo de multifondo o de un fondo único. Un fondo único significa que el país organiza un sistema absolutamente solidario, que todo el mundo aporta su financiamiento a un fondo único. Ese fondo único garantiza la atención en un plan también único. O sea, todo el mundo tiene derecho al mismo plan de atención y con un financiamiento también igual, lo cual se genera un sistema redistributivo y mucho más solidario y que uno podría decir mucho más equitativo. Significa un salto cuántico a la realidad que tenemos hoy día, ¿ya? Y lo más probable es que una modalidad de ese tipo, no sé si va a ser la mejor opción, por lo menos en esta etapa. Cuando hablamos de multifondo, significa distinguir, por ejemplo, un fondo diferenciado para el mundo privado y para el mundo público, sin medio de generar sin criterios de redistribución entre ambos mundos más equitativos y permitir mayor solidaridad interna dentro de cada uno de estos fondos. O sea, que el mundo de ISAPRE, los que ganan más también en alguna forma ayuden a financiar a los que ganan menos, y ahí se elimine esta discriminación odiosa en que un hombre de 25 años le cueste el plan, por ejemplo, 30.000 pesos, y a la mujer de 25 años le cueste 100. Estoy dando cifras teóricas, no las conozco en detalle, pero eso es bien odioso, y eso en este sistema más solidario se puede permitir aplanar y cobrar lo mismo a ambos, dando el mismo nivel de cobertura y de prestación. Entonces yo le quería preguntar por los prestadores de salud, en términos de que nosotros sabemos que el sistema público está bastante atochado y es difícil a veces obtener los servicios para los pacientes cuando en el tiempo deseado. Pero en términos de calidad yo no tengo muy claro como en términos de resultados, de la capacidad de dejar a las personas más saludables entre el sistema de clínicas privadas y el de hospitales públicos. Buena pregunta. Pero aunque no lo creas, no hay respuesta a tu pregunta. Es interesante. Fíjense que el mundo público, el sistema de salud público en Chile, tiene un nivel de información altísimo. Y si ustedes se meten en la página del Ministerio de Salud van a descubrir que hay indicadores de proceso, es decir, cuánta atención estamos dando, cuántos días camas se están ofreciendo en el sistema público, por región, por provincia, etc. Pero también de resultados que van a indicar cómo están las coberturas de los pacientes diabéticos y cómo está la compensación de los pacientes diabéticos atendidos en el sistema público. En el sistema privado existe información, la Superintendencia de Salud, si se meten en la página van a encontrarla, que da cuenta de las prestaciones que está ofreciendo el sistema privado de atención, pero no hay información sobre los resultados. En Chile no tenemos información sobre cuán buenos son los resultados del sistema privado de salud. Sí tenemos la evaluación de los usuarios. Los usuarios, la superintendencia hace encuestas de calificación de satisfacción a ISAPRE y sistema público. Y sistemáticamente en esas respuestas los usuarios califican un poco mejor al sistema privado que al sistema público, especialmente en aspectos de acceso, de oportunidad y de satisfacción de la experiencia del prestador. Ahora, entrando un poco más en profundidad,
si uno analiza la información de la Encuesta Nacional de Salud, uno ve que este país tiene grandes problemas y una carga de enfermedad muy complicada de manejar. Y entonces es súper relevante lo que tu pregunta, porque cuando hablamos de tener buenos resultados, significa lograr que nuestra población se enferme menos y se mantenga lo más sana posible. Cuando la Encuesta Nacional de Salud muestra, por ejemplo, qué porcentaje de la población diabética e hipertensa está compensada, lo que nos dice es que solamente un 4% de los chilenos que tienen esas enfermedades tienen su enfermedad compensada. Cuando analizamos de esa población compensada, qué proporción, cómo se comporta en el mundo privado y público, en general los resultados son semejantes. O sea, los resultados que llega al sistema público son semejantes a los que llega al sistema privado, con dos modelos de atención absolutamente diferentes y con un gasto de salud en el mundo privado muchísimo mayor que el del sistema público. Lo que te estoy diciendo es que es probable que la salud de los chilenos, los resultados de salud sean relativamente parecidos desde el punto de vista de indicadores de salud entre las personas que acceden al mundo privado y el mundo público. Lo que es distinto es la hotelería, la oportunidad, el acceso y otras ventajas que tiene el mundo privado sobre el público. Y eso genera mayor satisfacción. Esto que pasa entre el mundo público y privado, si uno analiza los países, es lo mismo. Y esto ustedes lo van a ver, lo van a escuchar repetidamente de aquí para adelante en la carrera. Si existe un antimodelo de salud en el mundo, ¿es el de qué país? Estados Unidos. ¿Viste la mano negra de Estados Unidos? Estados Unidos es un antimodelo de salud. En Estados Unidos hay 50 millones de personas que no tienen cobertura. Tiene indicadores levemente mejores que los chilenos, muy poquitos de salud. Gastan, no sé, serán unas 20 o 30 veces más que Chile en gasto per cápita de salud y logran los mismos resultados. Por eso no es raro que el sistema privado chileno, que ha imitado al modelo norteamericano, tenga indicadores semejantes al sistema público, que el sistema público chileno es el mismo sistema parecido al que tienen los mejores países del mundo de salud. Entonces, nos da lo mismo qué tipo de modelo de organización de salud estamos. Un modelo de libre demanda, de pago de prestaciones, que es lo que predomina en el mundo privado, es un modelo que está demostradísimo, es ineficiente e inefectivo. O sea, es más caro y logra ver el resultado. Quería preguntar un poco, para el tema del financiamiento, un tema más de organización. Si nos podría hablar tal vez de la comparación del sistema privado-público en cuanto a organización jerárquica, en cuanto a que el sistema privado no se use fuertemente como puerta de entrada de su atención primaria. Y tal vez que nos hable un poco de cómo uno puede ver explícitamente cuál es la organización que es mejor. Y también si ve algún problema ético y tal vez alguna opinión de mis compañeros en el enorme gasto que genera una organización tan libre, que genera mayores ganancias también para los médicos especialistas, pero... A ver, les doy una pregunta a ustedes. En la red de salud de la Universidad Católica, dejemos fuera los centros áncora. ¿Dónde está la atención primaria? ¿Cuál es la atención primaria que tenemos en la red de salud? Use Christus. ¿Dónde está? ¿Cómo no hay? En San Joaquín hay medicina familiar. Ahí hay una expresión de atención primaria, pero
El problema es que está diluida. La atención primaria en el sistema público chileno, en el sistema privado chileno, está diluida, no está reconocida ni identificada. Ya en tu planteamiento pregunta viene esbozada la respuesta. La diferencia entre el sistema público y privado es que el sistema público está basado en una organización de una atención primaria bien definida, con altas fortalezas y con altas coberturas poblacionales, que intercambia servicios y se relaciona con una red de salud más completa, donde las personas tienen acceso en la medida que la atención primaria no es capaz de resolver los problemas de salud de la población. Para darle un dato, la atención primaria en general resuelve entre un 80 y un 90% de las necesidades de atención de las personas. Una atención primaria de buena calidad, entre un 80 y 90%. Eso significa que se resuelven esos problemas en un nivel, yo diría, de menor gasto y de más cercanía a la población. Pero eso significa también que está acortada la libertad de elección. O sea, una persona que se va a atender en el mundo público no puede escoger, me duele la cabeza, quiero que me vea un neurólogo. No puede hacer eso. Va a tener que ir a un centro de atención primaria, lo va a ver un médico general o un médico familiar. El médico general va a decidir qué diagnóstico y tratamiento necesita, y solo si él considera que tiene que ser visto por un neurólogo, lo va a derivar y va a tener que tener acceso al especialista. En el mundo privado, al no existir esta organización, las personas deciden libremente con quién se atienden. Esta libertad es relativa, porque hoy día la decisión no solo de las personas, es, dependiendo de la capacidad económica de ellas, depende muchas veces mucho más de la ISAPRE. Entonces, cuando uno tiene un plan en la ISAPRE, dice: este plan me favorece atenderme, por ejemplo, en el Hospital de la Chile y en el Hospital del Profesor. Y si quiero ir a la Católica, lo que tengo que pagar en mi bolsillo es 3 veces más. Entonces me voy al Hospital del Profesor o al de la Chile. Sin embargo, sí puedo optar directamente: me duele la cabeza, voy a pedir una hora con el neurólogo, y me voy al neurólogo. El neurólogo lo ve y le dice: no, mira, tu dolor de cabeza no creo que sea neurológico, así que mejor anda a ver al oftalmólogo, porque incluso capaz que puedas tener un problema visual, y lo manda al oftalmólogo. El oftalmólogo dice: no, tu visión está buena, así que yo no te puedo resolver el problema del dolor de cabeza. Consulta a un internista, y lo manda al internista. O un médico familiar, si tiene suerte. Entonces, este comprahuevo es el propio de un sistema de libre elección que no está organizado y que genera un gasto mucho más ineficiente, y explica por qué esta diferencia entre los países. Entonces, una atención privada que tiene mejor calidad en hotelería, en acceso y en libertad, pierde efectividad y eficiencia y lo hace más caro. Y por lo tanto agrega inequidad al sistema, además, porque las personas solamente que tienen más recursos tienen acceso a una atención más oportuna, dado que el sistema público está sobrecargado y el acceso es bien difícil. En términos de faltaban indicadores respecto a la seguridad, y si hay indicadores como de resultados de la salud pública. En ese sentido, igual sería, pensándolo así, como que tiene que venir un médico general y derivarte en el fondo a la necesidad que cada uno tenga, los resultados estarían en un tiempo mayor también. Entonces, en ese sentido, porque los resultados en el sistema privado son resultados, o sea, yo no sé si sean resultados tan parecidos al sistema público, porque el tiempo de obtener un resultado es mucho menor, no sé, más rápido la atención. Bueno, el problema de acceso es un problema central, tienes razón tú en eso. Sin embargo, lo que hace el sistema público al reconocer que tiene problemas de acceso, porque tiene pocos recursos para atender a toda la población, es priorizar. Y prioriza tratando de darle privilegio de atención, o sea, mejor acceso a aquellos problemas que son más relevantes para la salud de las personas y la carga de enfermedad del país. Y de esa manera es capaz de regular un poco el tema del acceso. Lo que hace el plan GIES es justamente eso. O sea,
principales causas de muerte y carga de enfermedad, las tomo y garantizo oportunidad y acceso, por lo tanto, y por ese lado le entra el problema. Y además se preocupa de tener algunos planes preventivos de cobertura nacional, vacunas, controles de salud, etcétera, que hacen que, por ejemplo, en Chile no tengamos atención de parto que no sea profesional y no hospitalario. Y con medidas de ese tipo tú disminuyes la mortalidad materna en forma dramática. La mortalidad materna en Chile es bajísima, en el mundo público y privado, pero es porque todas las mujeres en Chile pueden tener un parto dentro de un hospital y atendido por profesionales calificados para atender un parto. Y eso no pasa en todos los países. Entonces, el sistema público, si bien tiene un problema de acceso para la libre elección o para llegar a alguna especialidad, y hay personas que esperan, como conversamos hoy día en un caso en San Alberto, varios meses para hacerse una endoscopia digestiva, incluso una persona que puede tener una sospecha de cáncer gástrico, es verdad que todavía tenemos varias brechas, pero el sistema ha ido avanzando para ir cubriendo en oportunidad aquellas que va priorizando, y por ese lado trata de compensarse. Por un lado, a lo segundo que decía el adoctrinamiento en el sistema privado, no sé si tiene un correlato necesariamente con el sistema público, porque son realidades distintas y tampoco se a lo mismo, ¿cierto? Lo que hablamos de gente como libre elección, qué sé yo, pero también es un mínimo de la población, como la gran población que usa el sistema público, que va al sistema privado. Entonces, un adoctrinamiento en el sistema privado, en realidad, o sea, además de la salud de la población como total, ¿cómo influye en el sistema público? El adoctrinamiento del sistema privado. Sí. ¿Cómo se o la inequidad de un sistema privado en el sentido de que vayan por un especialista u otro? ¿Qué influencia tendría como el sistema de salud público? Bueno, ahí es donde ha hecho la reforma o el cambio que se está haciendo. Hoy día podríamos decir que el sistema de salud en Chile es inequitativo. No es equitativo, ¿por qué? Porque las personas que tienen más dinero tienen acceso a la salud, a una atención médica, con mejores oportunidades y con mejor capacidad de respuesta y hotelería en general. Eso no es equitativo, ¿no? Porque hay un problema de dinero que influye en que tuvo acceso. Si tenéis una patología no GES, la opción a que te resuelvan la patología no GES es más rápida en el mundo privado que en el mundo público, ¿no? Y eso es parte de las cosas que hay que corregir en el sistema. Pero hoy día los sistemas funcionan desde el punto de vista de financiamiento y aseguramiento como un sistema independiente, aparte. En el mundo prestador se cruzan, porque los pacientes del sistema público pueden atenderse en el mundo privado y pacientes privados pueden atenderse en el mundo público. Se cruzan. Pero eso no es suficiente para agregar liquidez al sistema. Hay un sistema que está sobrecargado y que tiene menos financiamiento, y hay otro sistema que tiene la población más sana y más rica, por lo tanto tiene buen financiamiento e incluso margina en torno a esta atención de salud. Quería comentar eso con la pregunta, con el tema de que hoy el diagnóstico en Chile es falta de especialistas, y claramente es una forma que está afectando el sistema privado y el sistema público. El sistema privado está lleno de médicos que tienen su lista como sus consultas llenas, porque tienen estas consultas de gente que va rebotando por todas partes, que en realidad se podría haber resuelto en una atención primaria fuerte mucho antes. Y si tuviesen esos médicos libres, fácilmente se podrían ocupar el recurso humano tal vez en atención al sistema público o a la gente del sistema público. Claramente no se juntan en este momento, pero están. Yo lo que veo de esa forma, una forma que afecte el sistema privado. Agregando a eso, tú tienes toda la razón, la escasez de especialistas en Chile no solo entre lo público y lo privado, también es geográfica. O sea, una persona que vive en la octava región tiene menos acceso a especialistas que una persona que vive en Santiago. Entonces, hay una escasez real de especialistas en Chile porque son pocos y porque están mal distribuidos también. Mal distribuidos geográficamente y previsionalmente. Es verdad que el mundo privado tiene mucha más concentración de especialistas que el mundo público. Santiago. En realidad mi pregunta iba justamente a la distribución geográfica de los especialistas. Pero no sé si usted sabe los números, pero lo que
quería saber es, por ejemplo, las primas aisladas que pasan a un sistema público de especialistas. ¿Ahí efectivamente lo tienen que llevar a la zona metropolitana? ¿A Santiago, Concepción o Valparaíso? Se supone que cada región tiene un hospital tipo 1, que es un hospital que tiene todas las especialidades. Por lo tanto, teóricamente, en la definición del sistema, las regiones deberían ser autosuficientes, salvo para algunas enfermedades muy específicas y excepcionales que es poco eficiente como país tenerlas descentralizadas en todas las regiones. Por ejemplo, algunos trasplantes. Es imposible tener el sistema de trasplante en todo Chile. Pero si dejamos fuera ese tipo de cosas, se supone que cada región debería tener todos los especialistas para hacerse cargo del 99,9% de los problemas de salud de esa población. Eso, algunas regiones tienen problemas para cubrir esa necesidad, ¿ya? Y hay regiones donde le faltan especialistas, e incluso que tienen especialistas, pero que esos especialistas trabajan más en el mundo privado que en el público, en esa región. Entonces, esta iniquidad sea doble. Hay un tema con la regulación de la presencia y distribución de los especialistas en Chile, sin duda. Mi pregunta va a la propuesta. Cuando usted dice que, o sea, cuando se dice, yo digo que el análisis del PIB y lo que se gasta en salud está claramente por debajo y queremos hacer una reforma de país. La primera solución que se da a la vista es como la educación, hacer una reforma tributaria que dé más plata, o usted dice que primero tenemos que hacer la reforma del sistema y o sea, votar ISAPRE, FONASA y volver a la inflación ciudadana. ¿A qué voy? Esa es la pregunta en concreto. Mi contexto es el siguiente, porque yo creo que siendo un país que le gusta la diversidad de elección, la libertad que habla, por ejemplo, estoy de acuerdo que la salud no es un bien que se debería hacer de oportunidades primero antes de la elección. Yo creo que actualmente Chile no tiene como los lujos o los fondos para poder, lo mismo como ejemplo la reforma de salud, de educación era ya, educación gratuita, pero tenemos que hacer después cobrarle a los titulados, entonces no está la plata. Entonces mi pregunta es como, ¿cómo lo hacemos para ir paso a paso llegando a algo más equitativo? Y yo creo que eso es lo primordial antes de que sea todo el sistema único así, ¿verdad? Creo yo que, o sea, mi percepción de eso es que la primera búsqueda es darle equitatividad tanto en el país, como decían, y en el de oportunidades sobre el estatus social. Bueno, yo creo que el problema es tan urgente que requiere trabajar en los dos ámbitos. El sistema público en Chile está subfinanciado, eso es una realidad, ¿ya? Y no podemos esperar cambiar el sistema para empezar a financiarlo mejor. Yo creo que hay que aumentar el financiamiento del sistema público, incluyendo la atención primaria, ¿ya? Sin embargo, si le agregamos más dinero al sistema, ese dinero va a ser mucho más efectivo si modificamos la organización del sistema para hacerla más eficiente y efectiva. Por lo tanto, creo que hay que trabajar en los dos mundos, en los dos temas. Y los dos temas se van a potenciar si logramos hacerlo, ¿ya? Y por lo tanto, hay que ponerle más regulación al mundo privado, porque eso va a permitir que, en general, el gasto en salud que haga el país sea más eficiente en general y esté mejor distribuido en la población. Pero eso significa fortalecer ámbitos que en el mundo público están muy débiles y hay que corregirlos también como organización interna, y en el sistema privado yo creo que hay que ponerle criterios de regulación y de obligación que lo obliguen a ir empezando a modificar sus criterios de financiamiento y de incentivo. Un ejemplo, si le decimos al sistema privado, usted tiene que empezar a responder por la calidad y los resultados que generan en la población, deberíamos empezar a usar mecanismos de pago, de financiamiento, que no sea el pago por prestación, sino que pago por resultados o por acciones empaquetadas en torno a ciertos criterios que nos garanticen resultados, mecanismos de pago que hoy día existen en Chile y que FONASA está tratando de fomentar. Y de esa manera empezamos a cambiar el incentivo del mundo privado, y el mundo privado inmediatamente se va a empezar a autorregular y vamos a hacer un uso más eficiente de los recursos. No, un poco la orden acá.
Estaba Gabriel, estoy yo, estaba Matías. Mi pregunta era, nuevamente orientada un poco hacia una posible reforma. Pensando ahora en los prestadores privados, dado que hay esta como inequidad en los servicios y tanta ineficiencia en el manejo de los recursos del sistema privado, ¿cómo podrían supeditarse, entre comillas, o cómo podría servir el sistema privado en un sistema público integrado? O sea, los prestadores privados en un sistema público integrado. O sea, ¿se podría hacer? ¿Tendría que, no sé, remodelarse o cambiar completamente? Bueno, es un tema complejo y sin duda que hay que cambiar las reglas del juego actuales. ¿Ya? Hay varias fórmulas para hacer lo que tú dices. Una de ellas es, quizás lo han escuchado, el hecho de que las personas sean portadoras de su financiamiento, ¿ya? Y sea la persona quien financie su atención, dado que viene con el financiamiento en la espalda, se puede atender en el mundo privado y público, y los prestadores públicos y privados compitan por captar ese financiamiento que portan las personas. Ese modelo es posible y tiene algunas ventajas, pero ha habido mucha resistencia en Chile por implementarlo. Hay mecanismos regulatorios de reconocimiento de carga de enfermedad y de compensación cruzada, de acuerdo a cargas de enfermedad y de complejidad de pacientes que atienden un sistema y otro, teniendo un fondo común solidario donde uno pueda haber una redistribución de recursos central en torno a criterios objetivos. Uno podría compensar aquello más caro que significa atender a una persona que tiene menos capacidad de pago en un mundo privado, compensarlo por una vía central, o viceversa en el mundo público, y de esa manera generar una competencia un poco más, yo diría, pareja entre los prestadores privados y públicos. En general, los países con buenos sistemas de salud, el problema no es si el prestador es público o privado. Ese no es el punto. El punto está mucho más centrado en el financiamiento y en el modelo de organización de atención. Pero que lo haga un público o un privado no necesariamente hace una diferencia. Que lo digo pensando sobre todo en el servicio que da el sistema privado. Pensando, por ejemplo, justamente lo que sea servicio de hotelería. En el fondo es un gasto muy ineficiente, pero como les sobra la plata lo pueden hacer y ofrecer como, entre comillas, un mejor servicio. Entonces, pensando ahora en el acceso público, en el fondo en un sistema público se cubriría esa como diferencia, que al final la gente igual podría querer preferir un sistema de hotelería bueno y en el fondo pelearían un poco por atenderse en prestadores privados. Sí, pero tú tienes que armar un sistema primero que mantenga las coberturas. El sistema privado no tiene capacidad de mantener las coberturas en este país. Entonces, tiene que ser un sistema mixto donde se complementen y compitan los dos sistemas privados y públicos. Y ojalá en condiciones parejas. Y entre las dos parejas yo metería el distinto de verse una sala individual o una sala donde hay 6 otras camas, ¿no? Ahí en un sistema de ese tipo habría que regular también el tema de la hotelería, por lo menos a un modelo intermedio. Podría haber una tasa de lujo, pero tendría que ser financiada con fondos propios de las personas. Pero deberíamos garantizar también una calidad de hotelería semejante, digamos, por lo menos en mi opinión. Sí, aprovechando que hay tanta gente viéndose, primero agradecer nuevamente al doctor. No estamos cerrando, vamos a ir conversando, pero agradecer hasta que se vaya más gente y también dejarlos muy invitados a invitar a la MESUC, con el me gusta, qué sé yo, y también la actividad que vamos a ir haciendo. Me toca a mí la palabra, voy a prestarme. Dentro de esta problemática de la libre elección, también ha surgido una alternativa que no es tan conocida, ¿no? Que es la figura de personas que están dentro de FONASA, con el concepto del principio de solidaridad, es decir, dado que yo soy una persona sana, logro dar plata para financiar la salud de otros, pero al mismo tiempo para asegurar mi propia como libertad de elección, por así decirlo, yo opto a lo que se llama los seguros complementarios. Entonces quería preguntarle qué rol creen que juegan ustedes los seguros complementarios dentro de la salud chilena y cómo podrían esa figura, porque ahí aparece un poco el modelo de los multiseguros, ¿qué rol podría jugar eso, los multiseguros versus como
versus la ISAPRE para asegurar libertad de elección. ¿Conocen el concepto de seguro complementario? Básicamente uno tiene un seguro de salud que puede ser el seguro FONASA o el seguro de la ISAPRE. Sobre la cobertura que ese seguro le da, uno contrata un seguro complementario que le cubre parte de la diferencia que tiene que pagar, ¿ya? Entonces, en la práctica un seguro complementario le permite, por ejemplo, a una persona FONASA atenderse aquí en este hospital, incluso en pensionado, y el gasto de bolsillo que hay que hacer va a ser mucho menor, porque el seguro le va a poner parte de la diferencia. Desde esa perspectiva, el seguro complementario puede jugar un rol bien interesante, dependiendo de las reglas de regulación, que especialmente para el mundo de los seguros permitiría la sobrevivencia de los seguros privados en un sistema más solidario, en un sistema de plan único solidario, con un fondo único de financiamiento. Lo más probable es que lo que ocurriría en un país de mediano ingreso como el nuestro es que en un muy largo periodo vamos a seguir teniendo clínicas en Las Condes versus hospitales Soto de los Ríos, y por distintos motivos vamos a tener teniendo inequidad en acceso y en patología de ese tipo. El seguro complementario le permite a las personas con más recursos contratar un plan adicional al plan básico y atenderse en la clínica de Las Condes, y no le va a permitir a una persona que no tenga esos recursos hacerlo y va a tener que seguir atendiendo en nosotros los ríos. Por lo tanto, podría ser, depende de cómo está regulado, en un criterio de inequidad, de conservar ciertos criterios de inequidad. Pero por otra parte, los seguros complementarios son una herramienta de solidaridad también. Uno de los grandes orígenes o magnitud de los seguros complementarios están ligados a empresas, y son seguros colectivos, donde la empresa le están poniendo dinero a todos sus trabajadores para que accedan a un seguro que homogeniza la atención del portero y del gerente, por ejemplo en la Universidad Católica, o en Indisa o en Santa María, dando una respuesta bastante más pareja y equitativa a esa subcomunidad. Por lo tanto, detrás del seguro complementario está esa oportunidad también de generar mecanismos de solidaridad particulares, parciales, que permitan resolver el problema a comunidades que tengan algo en común. Y eso puede ser un canal de regulación interesante de aprovechar también. Yo, dos anotaciones con lo que hablábamos antes. Cuando estoy muy de acuerdo que el problema parte del gasto del gobierno en salud, pero no me convence el hecho de reformarlo completamente del sistema mixto por dos razones. La primera, creo yo que el hecho de que los especialistas se vayan al mundo privado va más de la mano que el mundo público no paga también por el privado y la competencia es muy desigual, y eso al final se le atribuye en cierto sentido al gasto que tiene el gobierno de salud y a los honorarios de los especialistas. Y el segundo, no es el porcentaje exacto de la atención poblacional del mundo privado, pero cuando se dice que es que como que la culpa de la mala atención o calidad la tiene el mundo privado, no lo entiendo, porque es muy poco el porcentaje que se atiende con respecto al país completo en el mundo privado en comparación al público. Como que, o estoy equivocado, no sé, mi pregunta va como ¿qué tanto influye que esté el mundo privado ahí si es un porcentaje de atención tan bajo y el gasto del gobierno no entra ahí? O sea, ¿qué rol cumple? Además, obviamente, inmediatamente se hace la comparación, está bien, pero no es como que tiene un rol negativo, objetivo en números o en otros procesos. A ver, el 18% entre el 18 y 20% de la población chilena se atiende en el mundo privado. ¿Ya? El mundo privado, podríamos decir, como hipótesis, que logra los mismos resultados que el mundo público en salud. ¿Ya? Por lo menos los resultados poblacionales. Es que no es necesariamente lo mismo que resultados individuales, ¿no? ¿Ya? Ahora, los especialistas en el mundo, el mundo privado puede pagarle más a los especialistas
porque tiene un sistema de financiamiento que le garantiza ingresos y márgenes superiores. Si no fuera eso, no tendría capacidad de pagarle a los especialistas. Y por lo tanto no se produciría este desequilibrio. Por lo tanto, si se regula los mecanismos que regulan el negocio de la salud privada, lo más probable es que los márgenes de ganancia de las ISAPRES disminuyan y tiendan que reducir sus costos, y entre ellos el gasto en médicos. A su vez, si mejoramos el financiamiento del mundo público, el sistema público puede hacer lo inverso, pagarle más a los médicos y generar por lo tanto una mejor competencia y presencia de médicos en los dos mundos de forma más equitativa. ¿Ya? Yo creo que ese tema no es menor. Me parece que es muy importante apuntar en esa dirección, porque hoy día es verdad que el mundo privado tiene capacidad de pagarle más a los médicos. Pero seguramente detrás de este proceso, y esto nos compete a todos, lo que va a pasar es que vamos a disminuir las brechas o los deltas de ganancia que tienen unos médicos y otros. Y esa disminución de brecha va a ir a expensas de que los que ganan demasiado van a tener que ganar menos. Y me parece que tiene que ser, digamos. Por esta reforma no podemos pasar los médicos, pasar que a nosotros no nos tocan, digamos, a nosotros nos van a tocar. Y nos van a tocar en el bolsillo, probablemente. Y nuestra expectativa de ganancia, por lo que hacemos, va a tener que, yo creo que acotarse a niveles razonables. No, solamente comentar también como de eso, a pesar de que la ISAPRE gasta mucho más financiando, no sé, médicos con más sueldo, mejor maquinaria, tiene un margen de ganancia muy alto, y ese margen de ganancia tiene que salir de alguna parte. O sea, si están teniendo ganancias positivas, tiene que haber un negativo en alguna parte. No lo están perdiendo por médico, no lo están perdiendo por maquinaria, porque eso no sería ganancia, sino que está quedando ahí. Eso es uno, de cómo se puede solucionar, cómo se puede mejorar el financiamiento global. Ahora, otro, en lo teórico, los sistemas de financiamiento global, y hay mucha literatura sobre eso, funcionan mucho mejor como protección financiera cuando acumulan a más gente, porque obviamente si yo intento financiar mi salud solo, no voy a tener la flexibilidad de pago para financiar eternamente, o sea, se me va a gastar el tiro. En cambio, si yo agrupo todas estas plata, los deltas son mucho más pequeños en relación a lo grande. Probablemente las soluciones sean como multifactoriales, pero no hay que olvidarse también de que hay un problema. O sea, nuestro sistema se basa en un sistema, como por ejemplo una mezcla entre Estados Unidos, Alemania y que en una parte tenemos, por ejemplo, un sistema solidario que agrupa mucha gente y uno de multiseguro, entre comillas, pero que la base de estos multiseguros es que tienen que ser regulados, que el gobierno fija los precios y no los sugiere, sino que los fija las ganancias, se asegura que todos estén cubiertos, también se evita que se seleccione por riesgo, y al final en esos países donde nuestro sistema funciona bien, lo equivalente a ISAPRE no funcionan en torno a la ganancia, no por lo menos disminuyendo que vaya en contra de la salud de la persona, sino que, por ejemplo, en Inglaterra, que como el sistema es solamente público, la ganancia, entre comillas, tiene que ser solamente promoviendo la salud de las personas. Entonces al final tenemos gente mucho más sana también. Y no olvidar también que el miedo a los cambios como súbito siempre está. Y en salud en el sistema de salud hay un ejemplo muy hay un ejemplo que uno puede revisar y que lo invito a revisar, que es la historia de Tammy Douglas con el cambio del sistema de Canadá, que se fueron todos contra él, pero al final se hizo y ahora los canadienses tienen la verdad es que tienen un buen sistema. Eso, y también invitados también a que revisen el próximo resumen de Mesut, que es de un poco de teoría sobre el aseguramiento. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. En verdad, entiendo que todo esto se hable a nivel de la superestructura, de cómo se van a hacer los cambios estructurales, pero
siento que un punto que queda un poco cojo en las discusiones que tenemos nosotros mismos, que son como, en teoría, temas que no son de un círculo más académico, es cómo llevamos a la población a esto, porque al final uno de los problemas que se está planteando es que a la población le gusta la libre elección, sobre todo a la que se atiende en el sistema privado. Y cómo explicarle a ellos que esto es ineficiente económicamente, que redunda en mayores... Porque al final, claro, yo no sé, puedo preguntar, un amigo mío se pegó en la rodilla, no, un ejemplo un poco, le duele la guata, va a ir al gastroenterólogo, siento que quizás tenía una diarrea febril o cualquier cosa que podría haber un médico general. ¿Cómo le explico? ¿Hay un plan para explicarle a la población que esto debería cambiar? ¿Que debería cambiar su énfasis al acercarse al sistema de salud? Bueno, no hay un plan, pero parte, yo creo que ya que hablamos de sistemas comparados de salud, cuando miramos el sistema norteamericano, uno de los valores de Estados Unidos es la libertad, un valor máximo. Y eso aplicado a salud significa libre elección. Cuando tú tratas, como está tratando de hacer Obama, de reformar el sistema de salud norteamericano, se encuentra con una resistencia brutal de la población y sus representantes que impiden que lo hagan. Porque la libertad es algo ansiado por las personas y querido por las personas. Y en Chile también. Si tú le preguntas a las beneficiarios del sistema público si les gustaría tener capacidad de elegir dónde y con quién atenderse, te aseguro que todos lo verían como algo positivo. Por lo tanto, es muy complejo lo que tú planteas porque implica un cambio en el modelo de sociedad que vivimos. ¿Ya? Yo creo que el cambio tiene que ir haciéndose de a poco y básicamente cambiando la experiencia de las personas. Encontrando las personas, en la medida que empiezan a encontrar experiencias de atención en salud, donde su libertad, más que restringida, está regulada por criterios que van en su propio beneficio, en el sentido de que va a gastar menos, va a tener más, va a resolver mejor sus problemas. Y en la medida que eso sea no una cifra, sino no una política, sino una experiencia, yo creo que eso va a tener sentido y se va a quedar para quedarse. Estados Unidos, es tan dramática la situación de Estados Unidos, esto es paradojal, el país más rico del mundo. El país más rico del mundo, si no cambia su sistema, va a quebrar su sistema de salud. Estados Unidos no es capaz de resistir el gasto de salud que se le viene si no lo modifica. Porque como país desarrollado tiene una carga contributiva y de envejecimiento que hace que gaste mucho dinero en el último mes de vida de las personas. En cuidado intensivo, en resonancia, en instrucciones, que es para alargar su sobrevida por meses o días. En un sistema tan regulado y tan libre como es. Y además, donde lo que incentiva el sistema es el consumo. Si el incentivo en salud es el consumo, me interesa que el paciente que tiene un cáncer terminal, que le aumentó el dolor, le voy a hacer una resonancia para saber si le creció el tumor. Estoy poniendo una caricatura, pero por eso el modelo de financiamiento es importante también. Por eso el mercado no puede operar libremente en salud. Es una aberración que lo haga. Hay que regularlo, a lo menos. Porque, por eso pongo el ejemplo de Estados Unidos no es capaz de resistir lo que se le viene si no lo regula. Y eso vamos a tener claro y por eso está en la reforma de Obama. A Chile, con mayor razón, nuestra carga molecular en Chile es semejante a la de Estados Unidos. Y nuestra capacidad de gasto es muy inferior. Nosotros estamos obligados a hacer eso. Nuevamente, muchas gracias, doctor Tegui. Un aplauso, por favor. Muchas gracias también a todos los que participaron y a los organizadores. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por tu